Buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos otra vez a una segunda edición, pues, a segundo día del taller de SQL, junto a nuestro compañero, charlista y amigo Michael Ramírez. Espero que la experiencia de esta noche sea grata para ustedes y que puedan aprender mucho más. A los que no pudieron participar en el día de ayer o los que no pudieron ver la grabación del día de ayer, pues no tenemos la siguiente dinámica, y es que ayer dejamos un ejercicio para que todos lo pudieran realizar, los enviaran a nuestro correo y hoy se estarían revisando algunos. Y em, también, pues las preguntas que se tengan en el transcurso del taller, pues se dejarían para el final o las dejaría en el chat y luego Michael la va a responder. Sin más preámbulo, entonces, pues le dejo el podio a nuestro amigo Michael. Saludos a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a comenzar de una vez, digamos, que pedimos, déjame ver. A ver, creo que ya estoy prendiendo mi cámara. Ok, perfecto. Hoy vamos a dar la parte intermedia del curso, pero vamos a comenzar sencillo, viéndole algunos de los ejercicios que eran ayer. Tengo tres en específico. Este, eh, Tengo este que es de Leandro Vaque, uno de Saigel Cuevas y el otro, no anoté el nombre, pero también tenemos estos tres ejercicios que lo vi y me captaron el ojo. Los vi todos. Hay una gran variedad de diferentes bases de datos entre los ejercicios. Incluso creo que este de aquí, el de Saigel Cuevas, está hecho en MySQL. Me di cuenta por la sintaxis. Porque estaba usando autoincrementa aquí. Yo lo adapté un poquito para que funcione en el SQL Server, en el Management Studio, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo un poquito por encima, ya que me fijé, casi todos los ejercicios están correctos. Yo creo que uno de los pocos errores que existían en alguno de ellos era el hecho de que al momento de insertar las órdenes, eh, estaba dando constraints de ID, o sea, que habían órdenes que no existían. Por eso un error probablemente sencillo que a algunos se le habrá pasado. Entonces, es que tienen errores, yo los omití porque no tengo forma de probarlo. No tenía forma de probarlos, pero entre los que probé, la mayoría estaban perfectos. También vi mucho Postgre, también, pero eso me sorprendió bastante. Obviamente lo que más vi fue SQL Server y MySQL, pero eso da igual. El ejercicio era bastante sencillo. Era simplemente una estructura de una base de datos pequeña de ventas. Básicamente era de ventas que tenía una tabla cliente, artículos y órdenes, ¿verdad? Con la estructura de la que hablamos ayer y algunos de los constraints. Por ejemplo, por ejemplo, tiene efectivamente el cliente ID, artículo ID con su llave primaria, un incremental. En este caso, simplemente se guarda la información, el nombre del cliente, que no está mal, eso no, porque es una base de datos sencillita. Aquí también le agregó el not null, que se habló ayer, que básicamente evita que tú insertes campos nulos en el nombre. Eso es otro tipo de constraint que posee la base de datos. Aquí también otro de los requerimientos que se dejó fue que la orden de la fecha sea un campo default por defecto. Otro de los constraints que teníamos aquí. Es decir, que cada vez que se registra una orden, directamente la fecha viene de la misma base de datos. O sea, el mismo registro al momento de insertar tiene su fecha. Ya yo lo ejecuté, ya yo lo ejecuté, pero lo voy a ir explicando, ¿verdad? Vamos a explicar la resolución del ejercicio. Entonces, vimos que tenemos casi todo bien. El precio en decimal 10,2. Voy a explicar un poquito lo que significa esto de aquí adentro. En el identity, vi que muchos, me imagino que inventando, lo probaron, lo que significaba esta parte de la identity. Básicamente lo que significa esto, le está diciendo aquí, por cuándo se va a incrementar y desde dónde va a comenzar. Si tú pones 0,1, va a comenzar de 0 y va a incrementar de 1 en 1.
Y si tú pones 5,10, por ejemplo, va a comenzar desde el 10 y va a incrementar de 5 en 5. En decimal, numeric, money, small money, float, 2. Básicamente, estos numeritos de aquí es la precisión que va a alcanzar. En este caso, decimal 10,2 yo lo veo como una buena precisión. Es decir, el precio de un artículo puede tener un máximo de 10 dígitos, porque aquí es un poquito diferente. Uno pensaría de, 10 dígitos a la izquierda, o sea, vamos a decir 20 millones y dos decimales, pero no. En el caso de los números, al momento de tú, de los formatos de números, al momento de tú declarar esta parte de aquí, 10 es el máximo número de dígitos que va a aceptar. Es decir, vamos a suponer, 8 dígitos serían como 3, 6, 10 millones. 10 millones son 8 dígitos y dos decimales. O sea, si tú pones 100 millones, te va a dar un overflow. ¿Por qué? Porque estás pasando el número máximo de 10 dígitos. Porque va a tener 9 dígitos y dos decimales, que son 11 dígitos en total. Aquí no hay mucho que ver. También el cálculo de la cantidad de artículos que se ordenó. Cuando tú compras algo, muchas veces tú compras varios de eso que tú compras. Entonces, bastante sencillo por aquí. Entonces, insertamos 5. Él se pidió que existieran 5 clientes, puede ser random, aquí hay 5 clientes, nada más se pone el nombre y no el ID, porque el ID es autoincremental, es decir, que él se va a generar solo, tú no tienes que hacer nada con respecto a eso. Entonces tenemos estos 5 clientes y 5 artículos random, una laptop, un teléfono, un monitor, un teclado y un mouse, con su respectivo precio o valor numérico. Y 5 órdenes diferentes. Y aquí están los ejercicios. Entre los ejercicios estaban sacar la orden de cada cliente, la orden que realizaron, el nombre del cliente que realizó la orden, ¿verdad? Y el artículo que ordenó. Para eso había que realizar 2 joins con la tabla órdenes directamente. Tú puedes hacerlo en cualquier orden, en realidad. Tú podrías hacerlo sacando de cliente y uniendo órdenes, pero en este caso se hizo de esta manera. Entonces, tenemos la tabla orden, estamos sacando toda la tabla órdenes y estamos uniéndolo con la tabla de clientes a través de la relación que tenemos aquí, donde el ID del cliente en la tabla órdenes, se fijan por el alias aquí, estos son alias. Lo que pasa es que los alias en SQL se pueden declarar de dos formas. Con un as es la forma tú directa de decirle esto es un alias. De otra manera, si tú no pones nada, un espacio, lo que sea, y después pones un carácter de cualquier tipo, él va a tomarlo como un alias, ¿verdad? Entonces, en este caso, el alias de órdenes es la O. Entonces, básicamente aquí, o sea, la tabla órdenes, el ID del cliente sea igual que el ID del cliente en la tabla clientes. De esta manera, él puede unir ambos campos y obtener el nombre y el ID del cliente que realizó la orden. Y después, la descripción del artículo, que es básicamente lo mismo que hicimos con la tabla cliente para sacar el nombre y el ID, pero en este caso para sacar únicamente la descripción del artículo, ¿verdad? Porque queremos saber no solamente qué ordenaron, no solamente si ordenaron o no, sino que qué ordenaron y en qué fecha lo ordenaron, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los dos cálculos que se pidieron. Uno de ellos fue cuánto gastó cada cliente. Y esto era un cálculo matemático, esta parte era un cálculo matemático sencillo, que es cuánto de su artículo él compró y por el precio. O sea, si cuesta 50 y tú compraste 3, entonces 3 por 50, 150. Vamos a ver aquí. Está usando una de las funciones que explicamos ayer, que es sum, para nosotros poder ver entonces la suma de la orden total. Si él ordenó 3 artículos, si nosotros quitamos el sum, bueno, si nosotros quitamos el zoom, vamos a tenerlo separado, ¿verdad? En que él realizó 2 órdenes de artículos diferentes, pero no va a decir el total gastado en cada orden. Pero nosotros queremos saber cuánto gastó cada uno en total. Entonces, por eso realizamos esta suma
y lo agrupamos por el nombre y el ID del cliente, porque queremos saber por cliente, ¿verdad? Entonces, al momento de ejecutarlo, entonces tenemos que Juan Pérez gastó un total de 1.950 porque lo estamos sumando. Y aquí queremos ver el número de órdenes que realizó cada cliente, ¿verdad? Tenemos cliente ID, a lo mismo, agrupado por el cliente ID por el nombre, y estamos contando cuántos ID de órdenes diferentes hay, agrupados por cliente. Entonces, aquí podemos ver que todos los clientes que registró en su mínima base de datos realizaron un total de 2 órdenes. Entonces, este inicio tiene un 10 de 10. Está perfecto en realidad. Eh, no hay nada que agregar aquí. No. Entonces, ese sería el segundo ejercicio, que es lo mismo. La diferencia es que en este caso parece ser que esto fue de la sirena. Salami, un yogur de crema, una televisión Samsung. No sé qué se refiere con esto, pero son lapiceros. Paquete de 10 lapiceros Bic y unos toritos y el precio de cada uno. Es bueno recalcar que, si ustedes se fijan, él le puso un default al precio para declarar el valor default en caso de que un artículo no se le inserte un precio, entonces ese artículo va a valer 10. Y te preguntarán, ven acá, estos son enteros, estos no tienen sus decimales, ¿verdad? La cosa está aquí es que, algo que de ayer, que en realidad le quería hacer un pequeño time out. Les iba a pedir disculpas porque ayer cometí dos errores, no fueron errores como tal, pero me expliqué mal en dos cosas. Una de ellas fue al momento de insertar datos, ¿verdad? Explicando la parte de que obviamente las datos relacionales tienen su esquema y tú tienes que insertar lo que tú le dijiste que va a llegar, ¿verdad? Si llega un entero, tú tienes que insertarlo un entero. Y así sucesivamente. SQL tiene una forma bastante buena al momento de tú realizar inserciones de datos. Es que él trata de convertir lo que sea que tú le pases. Es decir, si yo le inserto aquí a artículos, voy a insertarlo en tipo, taller SQL 2, artículo, descripción y precio. Descripción y precio. La fecha de creación un default y el otro un default también. Vamos a poner hola aquí, vamos a poner TV. Y vamos a poner aquí 50. Si ustedes se fijan, se insertó, aunque yo puse el 50 entre comillas. Eso se debe a que SQL, si puede convertir algo, aunque le llegue de mala manera, él va a tratar de convertirlo primero antes de directamente darte el error. Eso es algo que se me olvidó explicar ayer, que es bastante importante, es bastante bueno saberlo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Tú estás insertándole un entero, pero como el campo es money, él automáticamente le da más precisión, por lo que él le pone los decimales que le faltan. Si no tiene decimales, entonces le va a poner .00, porque ese es el tipo de dato que él acepta. Yo sé que llamarlo un error es algo, o sea, por ejemplo, lo que le expliqué ayer, pero obviamente aquí estamos aspirando a mejorar conforme vamos explicando. Entonces, eso es algo muy importante que se me pasó y es bueno que lo sepan. Ahora, si yo pongo hola aquí, me va a dar error. ¿Por qué? Porque él no pudo convertir, exacto, aquí te lo dice, no puede convertir el carácter a tipo de dinero, porque hola no se puede convertir a número de ningún tipo. Simplemente iba a dejar esto de lado. Dejando esto de lado, este también tiene la misma lógica que el otro. Lo probé y funciona bastante bien. Aquí tenemos el ID del cliente, la descripción. Aquí lo que le faltó a él fue poner el nombre del cliente. Entonces fue muy fácil y sencillo. Entonces ponemos aquí ese nombre
Entonces aquí tenemos el nombre del cliente y el artículo que ordenó cada uno. Aquí tenemos más de lo mismo. La suma, la cantidad de artículos que compró por el precio, con el precio total. En este caso solamente está agrupando por nombre porque no puso el ID del cliente. Pero también está correcto, o sea, más de lo mismo. Y aquí tenemos las órdenes totales de cada uno. Luis realizó una orden y Sara cuatro. Nuevamente agrupando por nombre, porque ese es el único campo que no está, que no es una parte de la función agregada y tenemos que agruparlo para que SQL sepa cómo él va a organizar el cálculo que él va a realizar. Y tenemos este también, que Focho me dice, yo creo que no he creado esta, o creo que la creé, déjame ver. Está creada aquí, vamos a usarla, como ya estoy usando. Este error supongo que porque ya la creé exactamente. Entonces aquí tenemos más de lo mismo. Cliente ID, Identity. Vuelvo y repito, Sayer, si lo estás viendo, obviamente yo sé que fue hecho en SQL, pero tuve que convertirlo, ¿verdad?, a SQL Server para que funcione en el ambiente en el que estoy ahora. Entonces aquí tenemos el cliente ID y el artículo ID, que son llaves primarias ambos. Identity 1,1, que es básicamente un incremental, ¿verdad? Él aquí declaró algunos de los campos no null. Él decidió usar float en vez de con el campo default. Si tú no le pones nada, él va a usar el default de SQL Server, que no estoy seguro, creo que es 18,2 el default de SQL Server. O sea, 18 dígitos con una predicción de 2 decimales. Tenemos la descripción aquí, que es un varchar 200, que no es nulo. Tenemos la fecha de la orden, que tiene un default de get date. Y aquí tenemos el ID del usuario y el ID del artículo. Y obviamente el ID de la orden. Buenas noches. Al parecer, nuestro querido charlista tuvo un problema técnico con su energía eléctrica. Así que vamos a esperar unos minutos, pequeños minutos, él va a volver a entrar, así que no se desesperen. Son cosas que pasan, vivimos en RD, lamentablemente. Pero nada, vamos a esperar unos minutos que él va a volver a ingresar. Eh, esto es bastante desafortunado, la verdad. A mí se me acaba de ir la luz, así que pido disculpas por eso. Bueno, mientras tanto, déjame resetearme aquí porque yo tenía todo conectado a la computadora con un Docker y lo demás, y obviamente el Docker consume demasiado, no tengo, ahora solamente voy a usar la lata, así que no hay problema. Estamos con una pantalla, pero con eso se puede. Creo que me voy a saltar a encender la cámara también, así que vamos a continuar así por ahora. Si la luz vuelve, yo vuelvo y reconectamos todo como estábamos antes. Pero siempre te voy a presentar aquí mismo. Voy a continuar desde donde lo dejé. Vamos a orar de que la luz llegue pronto. Porque esta computadora consume mucho y yo creo que se va a descargar antes de probable que se descargue todas las horas. Pero bueno, vamos a ver. Ok, este ejercicio, yo me quedé exactamente aquí? No recuerdo muy bien, la verdad. Eh, bueno, ya total, este ejercicio más de lo mismo, la tenemos la referencia igual.
los incrementales, el default en la fecha. Yo me quedé estaba explicando el float, el límite del float, ¿verdad? Que él usó un límite, él usó el float default. Cualquiera de las respuestas de el tipo de datos en el que usa el precio está bien. Float, decimal, numeric, están todos bien. Money, en este caso sería preferible por las ventajas que mencioné anteriormente en cuanto a hacer cálculos, etcétera, con el nivel de precisión y lo demás y la forma en la que él lo maneja, ¿verdad? Entonces, nada, vamos a ver las consultas, cómo le quedaron. Yo creo que yo agregué los datos en esto. Creo yo que agregué los datos, totalmente, aquí están. Entonces aquí tenemos, Me dejó de igual que compartir. los... Dejo de compartir otra vez. Sí, al parecer es tema de que cuando tú compartes una sola pantalla. Yo estaba compartiendo directamente el management. Déjame ver. Exactamente. A ver si se para de nuevo, me dice. Yo creo que por el internet, en verdad. Yo creo que cuando le consume mucho, él tumba algo y creo que lo primero que está tumbando es el coso. Pero bueno, aquí tenemos las consultas que están, lo mismo, pero en este ejercicio más de lo mismo. Tenemos a Juan, que compró 2 teclados, a Carlos compró una mesa, a Marcos que compró un mouse, Pedro también compró una mesa. Este es un poquito más variado, ¿verdad? Un poquito más variado. Lo mismo tenemos el mismo cálculo aquí, la suma, agrupado por cliente ID y por el nombre. En este caso, no es necesario agrupar por cliente ID porque no está dentro de la consulta. Entonces, nosotros podríamos perfectamente quitarlo, porque en el group by te agrupa por los campos que tú estás buscando. O sea, tú pudieras agrupar por más campos, ¿verdad? Pero no es necesario en estos casos. Son, es bueno entender que el group by va a agrupar en base a lo que tú le digas, esté o no esté en la consulta. O sea, si tú pones un campo que no esté en la consulta, en el group by, él va a agrupar por ese campo aunque no te lo muestre. Lo explico porque esto puede causar resultados no esperados, pero al momento de tú realizar un cálculo de cualquier tipo. Entonces, nosotros podemos ejecutar esto. Y aquí está. Y nos dice cuánto fue el máximo lo que gastó en todos. Si ustedes se fijan, el valor que nos está devolviendo como un entero. Nos está devolviendo como un entero. Y nosotros tenemos aquí un float. El precio es un float. Y la cantidad de artículos es un entero. En este caso, lo que pasa aquí es que SQL, como le digo, convierte o trata de convertir todo de una manera que a él le salga viable. La cantidad de artículos es un entero y el precio es un float. Entonces, cuando tú haces la multiplicación, él elige uno de los dos como el tipo de dato que va a terminar siendo el vencedor. En este caso, el que está ganándole ese debate interno en SQL es la cantidad de artículos. Y por eso te está dando todo el resultado en un entero. Por eso nada, eso se resuelve simplemente con un cast aquí. Tú puedes castear un ejemplo, el que tú quieres, que tú puedes castear todo a floats, etcétera. O sea, es algo sencillito, la verdad. En dado caso de que tú lo quieras de otra forma que no sea el campo entero. Tienen que tener cuidado porque valores que tengan un nivel de precisión, en este caso, todos los valores aquí están en cero. Esa es posible que sea otra razón por la cual SQL está decidiendo que saltarse los decimales, pero tienen que tener cuidado porque les puede ocurrir de que tú tienes niveles de precisión, ¿verdad? Vamos a poner, esto cuesta 14,050 centavos. Entonces, 14,050 centavos, 2 veces te va a generar es 28,001, no 28,000. Pero entonces tienen que tener cuidado con esos casos, ¿verdad? Que él puede saltar de los decimales y hacerte el cálculo en base a un número entero. Pero bueno, y esta también es más de lo mismo, que aquí tenemos el total de órdenes de cada uno. O sea, sin problema de este lado, con el nombre y y la cantidad de órdenes que realizó cada uno. Y el ID del cliente que lo tenemos aquí también. Pero bueno, yo creo que sería bien por los ejercicios. O sea, como le digo, son muchos ejercicios que yo vi, lo único que tenían, como muchos, si tenían algo, era un detallito, que es algo que obviamente se va perdiendo con el tiempo. O sea, son cositas hoy con la experiencia. Cuando tuve, cuando yo te digo, cuando yo les digo, mira, te puede pasar lo otro, créanme que es más, más de que es algo que tú tienes que saber obligado, no, es algo que me pasó
y obviamente yo tuve que en su momento investigarlo. Cuando lo investigo, lo veo, lo entiendo. Entonces, como esto es un taller de SQL, o por el tiempo, obviamente va un poquito por arriba, me gusta al momento de decirle esas cosas, decírselo para que ustedes tal vez en un futuro no pasen por ese problema, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora vamos a explicar, vamos ya al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Que en el tema de hoy vamos a ver un poco que son joins más avanzados y lo que es un self join. Vamos a comenzar por el self join porque yo creo que ese es el más sencillo de todos. Aunque puede llegar a complicarse bastante al momento de tú extraer esos datos, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a crear una pequeña tabla aquí. Voy a crear una tabla folders y vamos a ponerle ID int identity 1,1, la unidad de primaria, o sea, sin problema. Entonces, estándar. Vamos a ponerle el nombre y ya, nombre. Voy a ponerle varchar, ponerle 100. Ok. Entonces, tú puedes autorreferenciar la misma tabla que tú tienes, la misma tabla que tú, o sea, vamos a poner aquí parent ID. Parent ID. O sea, por un folder puede tener, puede estar dentro de otro folder, así que esto puede ser perfectamente una relación. Vamos a alterar estas tablas. Bueno, llegó la luz. Vamos a continuar mientras tanto lo que esto sube. Pero tenemos aquí la tabla folder. Vamos a agregarle un foreign key a parent ID. Vamos a hacerle referencia a ID. Vamos a hacerle referencia a la misma tabla folders ID. Entonces, tenemos una tabla que se autorreferencia a sí misma. Vamos a insertar un folder que va a ser el folder padre, nombre, y no podemos insertarle un parent ID porque directamente aún no tenemos nada en la tabla folder, ¿verdad? Entonces vamos a insertar únicamente un folder, un folder nuevo. Vamos a ponerle de nombre folder padre. Esto lo voy a quitar porque esto es algo que voy a explicar más adelante, ¿verdad? Entonces tenemos el folder padre. Entonces ahora vamos a insertar otro folder. Vamos a cambiar esto mismo. Vamos a ponerle parent ID y vamos a poner aquí uno porque va a ser el número 1. Y vamos a ponerle aquí folder hijo. Folder. Entonces ahora tenemos dos folders. From folders. Sí, vamos a seleccionar todo de folders. Tenemos dos folders aquí. Un folder padre y un folder hijo. Y es una autorreferencia dentro de la misma tabla. Es decir, esta llave foránea es la llave primaria de la misma tabla en la que encontramos. Un self join es básicamente cuando tú tienes por X o Y razón dentro de la misma tabla una autorreferenciación. Entonces, el self join es unir la misma tabla. Y tenemos un left join aquí. Porque si hacemos un inner join, vamos a perder el dato del folder padre, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un left join en folders. Vamos a ponerle FH, o sea, F hijo. Ph.id es igual a F. No, perdón, me confundí. Es F.id porque es al papá. Parent ID, exactamente. Entonces vamos a sacar de aquí el nombre del folder y su papá. A poner fh.nombre as padre. Creo que me equivoqué en algo en el join aquí, donde
el nombre, folders, FH, donde la ID del folder, no confundí en algo aquí. Ok, vamos a resolver eso ahora, un segundo. Déjame primero reconectarme aquí. Me voy a desconectar un segundo para conectar todo de nuevo. Ok, me veo. Ok, perfecto. Ok, después de este pequeño problema técnico que tuvimos, ¿verdad? Entonces, aquí algo está mal. Vamos a ver, vamos a analizar qué está mal aquí. Yo creé la tabla folders, ¿verdad? Y tengo mi ID identity, o sea, incremental, que es mi llave primaria. Tengo el nombre del folder y tengo la relación con parent ID. Entonces yo le agregué su foreign key, su referencia, y le agregué un valor. Entonces, si nosotros seleccionamos todo de folders, nosotros tenemos aquí que tenemos un padre y un hijo. Dejo de presentar, Michael. No, otra vez. ¿Dónde el DH? A ver. Bueno, como iba diciendo, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ok. Tenemos aquí la referencia, tenemos todo. Entonces yo inserté un folder hijo y tenemos aquí el nombre del folder y estamos, ok. Ya yo sé. O sea, creo que era eso. Tiene que leer el chat. Estoy aquí tan activo. Ahí lo dijeron. Sí, lo dijeron, sí. Básicamente, voy a resumirlo prácticamente todo ahora. Me voy a saltar esta parte completa porque la parte de los índices me interesa mucho darla. El self-join, comparte la pantalla completa de por Dios. Bueno, ya. Eh, el self-join, unir a la misma tabla. Tú tienes una tabla, una referencia. Eso se usa mucho en caso cuando tú tienes. Yo personalmente lo he usado principalmente en un sistema de archivos que tenía folders y archivos. Entonces, básicamente de ahí saqué esa estructura, ¿verdad? El cross join es otra consulta que es parecida, es un join que te trae todo lo que o sea, es una unión completa, es una unión completa. Vamos a suponer, tú tienes una consulta prueba y esa consulta prueba, vamos a suponer, tú quieres ponerle prueba a todas las órdenes. Entonces tú le haces un cross join con prueba y lo que va a hacer es que le va a concatenar eso. Pero si hubieran dos órdenes, entonces él a las dos órdenes le concatena la prueba. Entonces puedes probar ahora mismo. Déjame ver. Usuario ID 1, vamos a insertar otra orden. Exacto. Entonces se fijan, a la 2 le pone prueba. Lo que tiene bueno del crossplay es que tú no tienes que ponerle, no tiene ninguna condición. Ahora, tienen que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si yo extraigo no, porque estoy haciendo un auto join. Déjame ver. Haría dos registros por probar eso. Déjame ver. Vamos a ver que tengo un usuario. Tienen que tener cuidado, lo que iba a decir es que tienen que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si tú haces un cross-join con algo que tiene múltiples registros, entonces él va a multiplicar esos registros una y otra vez. Si te fijan, no tenemos dos órdenes y las dos con ID usuario 1. O sea, son la misma, básicamente la misma orden dos veces, ¿verdad? Déjame ver. Tenemos dos veces la orden, ¿verdad? Entonces, se fijan, lo que él está haciendo aquí es que dos veces va a poner esa orden por cada usuario. Él lo va a poner por cada usuario, va a poner dos veces la orden. Y se fija, aquí tenemos la orden 1
Él puso una para cada usuario que hay. Y luego nuevamente la orden número 2 la puso para cada usuario que hay. Esto se hace en caso específico. Esto se hace en caso bastante específico, en usar el cross-join. Tengan cuidado con él, porque cuando tú tienes un gran volumen de datos, vamos a suponer que tú tienes millones de órdenes, millones de usuarios. O sea, no sé en qué caso tú usarías un cross-join ahí, pero si tú lo llegases a usar, la tabla se podría volver muy extensa y causarte problemas, ya sea de consumo, lo que sea. El cross-join tiene sus usos muy específicos para tú agregar o concatenar algo a un registro, ¿verdad? Con fines de un análisis o lo que sea. Entonces, vamos a dejar, eso sería una. Entonces, ahora vamos a lo interesante de hoy, o sea, lo interesante, ¿verdad? Se me había olvidado. También tenía que explicar lo que era el Union. Básicamente, tenemos esta consulta muy bonita que se llama Union. Union te permite unir dos fuentes, eso sí, tiene un par de restricciones. Una de las primeras restricciones es que tú tienes que tener la misma cantidad de columnas. Tienes que tener, oh, aquí te lo dice. Todos los queries combinados usando union, intersect, except, tienen que tener una misma cantidad de expresiones. Una pregunta, si se repite, puede dar error. Eh, si por favor, ser más específico con la pregunta. Y disculpa, no sé a qué caso en específico te estaba refiriendo. Pero si te refieres al union, no directamente de error, sino que lo que hace el union normal, es que te une dos fuentes donde no se repitan los registros. Es decir, en el union normal, ustedes fijan, yo estoy uniendo hola y hola, pero él me está trayendo solamente un registro y yo le pasé dos. Ahora, si yo pongo union all lo que hace en este caso es que le da igual, o sea, da igual si se repiten o no se repiten, él te va a traer todo lo que tú estás uniendo, o sea, todo lo de una tabla y todo lo de la otra. Básicamente, eso es el union all. Luego está intercept y except, que básicamente te sirven para tú diferenciar. No recuerdo bien cuál era cuál. Ok, except es cuando, por ejemplo, tú quieres traer todo lo que está de un lado que no está del otro lado. Intercept es para traer lo que combina básicamente un inner join, pero a diferencia que él no está uniendo, él no una tabla, sino que él te dice, ok, de esta tabla, estos registros están en este. Eso es intercept. Y except, básicamente lo que hace es que te dice, de esta tabla, hay registros, estos son los registros que no están en esta tabla. Ellos son muy buenos en algunos casos. O sea, eso es algo que vale la pena investigarlo y buscarlo más a fondo, ¿verdad? Entonces, me tuve que saltar este tema. Me gustaría haber explicado un poquito más sí, o sea, la pregunta, eso puede sobrecargar la base de datos si no tiene control. Efectivamente, ese es uno de los principales problemas. Y no solamente la base de datos, sino el ancho de banda. Te lo digo porque en un servidor, al momento de yo crear el warehouse, eh, eh, mis migraciones estaban usando un alto ancho de banda que estaba sobrecargando la red. Tenemos una idea. O sea, básicamente porque estaba usando demasiado datos, una carga muy grande y tuve que optimizarla. Así que para que lo sepan, que la optimización no es simplemente eh, algo que se hace no, yo lo quiero más rápido. Son cosas necesarias en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, también yo tenía esto aquí, que era para explicarle lo mismo que le había dicho la otra vez, que tú puedes, siempre y cuando se pueda convertir un tipo de datos, lo va a convertir. En este caso, estos son leading zeros, que básicamente ustedes saben que todos los ceros a la izquierda no sirven para nada. Entonces SQL lo que hace es que los ignora y los inserta como quiera, aunque tengan 00 y estén entre comillas. Eso es algo bueno de mencionar. Si vas a llamar una tabla, database o cualquier cosa de nuevo, claro, esto ocurre porque esa petición existe. No entiendo bien el contexto, pero vamos a continuar. Ok. Yo creo que el tema principal de hoy y el que más tiempo iba a consumir
son los índices. Pero antes de hablar de la línea, vamos a hablar de subqueries. Un subquery es cuando tú consultas, tú realizas una consulta con una consulta. Es decir, yo puedo aquí seleccionar todo de, que por eso fue que le dije que el from no es directamente, no piensen como, no, from una tabla, sino from una fuente de información. Porque una fuente de información puede perfectamente, no como tal una tabla, sino ser otro query. Entonces vamos a poner aquí get date, fecha, y le ponemos aquí el nombre porque tiene que tener, o sea, este subquery tiene que tener un nombre como si fuera una tabla, porque la fuente tiene que tener un nombre. Entonces yo selecciono todo de esta fuente. Esto que está aquí adentro, que ustedes ven aquí adentro, es un subquery. Los subqueries son bastante interesantes y bastante useful en algunos casos, como puede ser tú hacer un cálculo. Bueno, yo creo que podemos hacer un subquery bonito con las 9 ya, pero yo creo que podemos hacer un subquery bonito con una de las tablas de venta. Vamos a ver. No, en verdad, no hay casi tiempo para eso. Pero bueno, el subquery básicamente, exacto, subconsulta. O sea, tú tienes una consulta y tú quieres hacer otra consulta ahí mismo, tú quieres hacer un cálculo, tú puedes usarlo, por ejemplo, que tú tienes que seleccionar toda la información de los clientes y cuántas órdenes ha realizado cada cliente, ¿verdad? Pero al hacer eso, tú tienes que agrupar todo. Tú podrías, si tú quisieras, por ejemplo, hacer una subconsulta en la cual tú haces ese cálculo de cuántas órdenes ha hecho cada cliente, a qué precio y entre otras cosas, y el máximo, la última orden que realizó. Y después tú podrías ponerlo, unirlo, porque también tú puedes hacer tus consultas con join, ¿verdad? Tú puedes poner un inner join. Vamos a hacerlo aquí. Hacer consulta, select. Por ejemplo, te podría servir, ok, tengo un mejor ejemplo. En este caso, usted sabe que en usuarios no tenemos varios usuarios repetidos. En este caso, Michael Ramírez, ¿verdad? Tenemos el nombre de usuario repetido y estoy Sibaldi. Entonces, yo podría aquí perfectamente poner un max ID. O sea, yo quiero el ID máximo y el nombre. Vamos a suponer que tú estás limpiando datos y tú quieres únicamente el nombre de cada cliente, pero tú tienes en cuenta que hay clientes repetidos. Entonces tú quieres el nombre del cliente. No pongo el correo porque como los correos son diferentes, al momento de agrupar me lo va a dividir porque son correos diferentes. Entonces yo quiero el último Michael Ramírez y el último Stacy Valley, la última, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí Max ID, o sea que me va a coger el último ID. También podríamos poner fecha de creación, pero en este caso necesitamos el ID para hacer el join, ¿verdad? Max ID from usuarios, entonces lo agrupamos por el nombre, le ponemos aquí as usuario y esto las órdenes. Entonces, lo unimos con un punto, tengo que poner un nombre a esto, un punto ID igual a o punto usuario ID. Voy a ponerle, vamos a poner un right join porque yo quiero que todos los usuarios tengan órdenes o no. Ahora seleccione todo. Déjame ver. Vamos a seleccionar el ID de la orden, el ID del usuario y el nombre del usuario. Vamos a ver. Yo tengo órdenes. Donde yo tengo el usuario 1. Right join. Donde pay. You.id. Bueno, es que este usuario como tal, sí, yo estoy seleccionando el max, vamos a seleccionar el 1000. Ok, ahora sí. Entonces, yo tengo aquí, Michelle Ramírez tiene 2 órdenes y Barbie no tiene ninguna orden en este caso. O sea, este es la orden ID. Orden ID. Entonces, estoy haciendo un right join porque, obviamente, yo quiero todos los usuarios
tengan o no tengan órdenes. Entonces, básicamente, son un conjunto, ¿verdad? Entonces, se fijan, tengo todas las órdenes, tengo el ID del usuario con esas órdenes, que es el número 1, que no siendo yo, y tengo a aquí que no ha realizado ninguna orden y su orden ID es null, ¿verdad? Y eso lo hicimos a través, se fijan, no lo tenemos duplicado, no tenemos todos esos usuarios extra que tenemos en la base de datos con el mismo nombre, sino que únicamente tenemos las dos órdenes y podríamos incluso agregarle un count aquí y contar y agrupar las órdenes para en vez de tener las dos órdenes aquí, sino tener que nos diga dos órdenes tiene Michael y una orden tiene Stacy, ¿verdad? Pero estamos tratando de agilizar un poquito las cosas. Y discúlpenme, en verdad, esto ha sido bastante accidentado. Pero bueno, esto serían las subconsultas, los subqueries. Entonces explicamos el union all, las subconsultas, el cross join. Ok, y ahora vamos a índice. Para esto, yo creé con anticipación una tabla de proveedores y saqué un poco de información del servidor principal, que es información pública. Hago un disclaimer, esto es información pública. Toda la información que se encuentre aquí, aunque sea de proveedores del Estado, eh, no me diga que se borró el dato. No, esto es increíble. Esto es accidentado o no, lo siguiente de accidentado. Bueno, bueno, está bien. Vamos a ignorar eso. Entonces vamos a trabajar con la tabla de usuario y ya únicamente. Eh, sí, vamos a trabajar con la tabla de usuario únicamente. Oh, no, déjame un segundo, déjame rellenar esta tabla y ya. Espera, déjame abrir un query aquí. Lo voy a sacar porque esto no lo puedo mostrar. Discúlpenme. Le prometo que esto va a valer la pena. A sinceridad, no tengo ni idea qué pasó aquí, pero ya tenemos los datos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los queries, los índices y las optimizaciones, ¿verdad? Esta tabla tiene un primary key que les hablé anteriormente, que los había mencionado anteriormente. Cuando tú creas un primary key, automáticamente te crea la tabla con un índice cluster. El índice cluster básicamente organiza la tabla físicamente, es decir, incrementalmente, igual que la identity, que es incremental, ¿verdad? Él trata de organizar la tabla por algo que sea cuantificable, ¿verdad? Tú puedes tener un ID cluster en la fecha de registro o lo que sea. Si ustedes se fijan, esto que está aquí es el Query Statistics o Planning, Query Planning. Esto sirve para uno poder ver qué SQL está haciendo por detrás, cómo él está haciendo su cálculo y su análisis para optimizar el query lo más posible. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, como yo tengo un índice cluster, él puede hacer la consulta con un scan a base del índice. Él está escaneando en base al índice. Entonces aquí tenemos que él está haciendo un index scan cluster, como aquí lo dice, ¿verdad? Índice scan cluster con la llave primaria para sacar todos los datos. En vez de directamente escanear la tabla, que es mucho más lento porque él tiene que leer toda la tabla, él está usando ya la memoria física que él tiene del orden de la tabla para traerte todo. El índice cluster es uno de los índices más rápidos que hay en SQL. Es el índice más rápido porque es un orden físico. Esa es la diferencia entre el índice cluster y no cluster. El cluster es en memoria así.
como un bloque de memoria aparte. La mejor analogía que yo he usado para explicar los índices es que como todo en la vida, todo en, en programación y en etcétera, en tecnología, viene de una analogía de algo que ocurre en la vida real, ¿verdad? Tenemos un libro, por ejemplo. Un libro tiene índices. Los libros tienen un índice en el cual tú puedes ver en el libro, eh, tú puedes ver en qué capítulo está cada cosa, ¿verdad? El índice cluster, vamos a decir, viene siendo el orden de la página. Tú sabes que en esta página está tal cosa, porque tú lo tienes organizado y lo tienes físicamente organizado. Tú no siempre tienes toda la hoja del libro por ahí tirada, sino que tú tienes un orden de la página. Tú sabes que en esta página está tal cosa, en esta página está el capítulo tal y así sucesivamente. Un índice no cluster, vamos a hacer un ejemplito aquí, un pronto. Vamos a coger nuestros proveedores random. Esto, por ejemplo. Vamos a hacer un esqueleto aquí. Algo bello de SQL es que SQL siempre va a tratar de usar el índice más rápido que él tenga a su disposición. Razón social no tiene ningún índice. Como razón social no tiene ningún índice, él vuelve y escanea la tabla. Hay tres tipos de búsqueda con índice para SQL. Son los seek, los scan y los lookup. Un lookup ocurre cuando, el seek es básicamente cuando tú caes en el dato directamente. Entonces, vamos a probar. Otra cosa que es bueno saber es que una tabla solamente puede tener un solo índice cluster, porque la tabla solamente puede tener un solo orden físico. Entonces, si ustedes se fijan, en la anterior consulta, él usó el índice cluster para escanear la tabla, porque razón social no tenía ningún índice, ¿verdad? En este caso, él hizo un seek para encontrar el nombre, porque ahora tiene un índice. Ese índice no cluster, tú te puedes imaginar como cuando tú abres un libro, el índice de un libro, ¿verdad? Y no tienes que ir directamente al capítulo, ya tú sabes en qué capítulo está, pero aparte el capítulo tiene subcapítulo. Entonces tú sabes directamente dónde está lo que tú quieres. Tú no tienes que dentro del clúster o que tú sabes, está entre aquí y aquí, ¿verdad? Vamos, escaneo el libro, está entre aquí y aquí. No, tú sabes directamente dónde está el subcapítulo o lo que tú quieres. Entonces tú entras y lo lees. Entonces tú puedes hacer un seek, tú puedes ir directamente donde tú quieres, ¿verdad? Pero los índices cluster tienen algo muy bonito y es que tú puedes incluir columnas. ¿Por qué? Porque cuando el índice no cluster, el índice cluster, al ser un orden físico de la tabla, incluye todas las columnas. O sea, ese índice en memoria tiene todas las columnas porque ese índice es prácticamente la tabla completa. Tú simplemente se lo estás definiendo. Este índice es la tabla completa. Tú sabes dónde está todo en la tabla, ¿verdad? Entonces, él tiene todas las columnas. Pero el índice no cluster no es así. Es un índice que se guarda en memoria. Es decir, él en memoria guardó las razones sociales y su posición, lo cual le permite cuando yo escribo una razón social ir a ella directamente porque él sabe la posición de esa razón social. Yo le digo la razón social y él va y la busca directamente. Entonces es un ciclo. Pero, como le digo, ese índice únicamente tiene la razón social, no tiene más información del índice. Un ejemplo que te puedo dar con el mismo libro, ¿verdad? El índice cluster es el índice en general. Las subdivisiones que tiene el índice pueden ser consideradas para non-cluster indexes, ¿verdad? Donde yo tengo posiciones específicas en memoria donde yo quiero encontrar algo en específico. Ok. Ahora, si tú quieres encontrar una palabra en específico dentro del índice, lo tiene más difícil porque tú sabes dónde está la fila, pero tú no sabes lo que tiene esa fila. Y para eso existe el include. El include básicamente te permite agregar
las columnas que no están guardadas dentro del índice sin ponerle presión a la memoria y al tamaño del índice. Entonces, ponemos un ejemplo. Ustedes ven, aquí él hizo un key lookup con el clúster. ¿Por qué? Él encontró la fila. Él tiene la razón social. Ya él sabe cuál es la razón social. Ya yo sé dónde está. Ok. Pero después que yo sé dónde está, yo tengo que escanear para encontrar el resto de los registros. Yo tengo que escanear para saber el tipo de persona y la fecha de registro y RPE. En este caso, el KeyLookup es bastante rápido en general porque ya él sabe dónde está la fila. Él simplemente tiene que buscar dentro del clúster que tiene todo lo demás datos, los otros campos que yo necesito, ¿verdad? Y por eso sé que este KeyLookup aquí. Esto es KeyLookup. Buscar las llaves que mi índice no me trae. Eso es un KeyLookup, básicamente. ¿Cómo podemos evitar los KeyLookup? Bueno, al momento de crear el índice, nosotros podemos decirle algunos campos que son específicos, que son necesarios para nuestra consulta, que son los que más realizamos, por ejemplo. Entonces, aquí estamos seleccionando todo. Entonces, por eso, en gran medida el KeyLookup, porque tenemos 3 registros que no están dentro del índice. Pero vamos a agregarlos. Tipo de persona y la fecha de registro. Entonces, vamos a dropear este índice primero. Y vamos a crearlo nuevamente con los 3 campos que no se encuentran dentro del índice. Okay. Ya está creado. Ahora, no debería haber ningún KeyLookup, exactamente. Fíjense que él hizo un SIC y ya. ¿Por qué? Porque ahora él tiene todos los registros, todo en el registro, lo tiene absolutamente todo. Entonces él ya no tiene problema en extraer esos datos. ¿Por qué? Porque vienen en el índice, están en el índice. O sea, él encontró la posición de la fila y al momento de sacar la otra parte de la fila, ya yo explícitamente le dije, en el índice incluye estos campos. Incluye estos campos como datos que son default, que son importantes que vengan. Y ahí están. Ahora, suena muy bonito el índice, ¿no? Reducen el tiempo de búsqueda, infinitamente. Déjame crear otra tabla de proveedores, pero esta vez sin el índice. Sin la llave primaria. Proveedores sin índices. Ponga más grande. Okay. Ahí está bien. Ahí. Ahí está mejor. Ahí. Vamos a crear otra vez la tabla, pero esta vez sin índice. Aquí la tenemos. En index, ¿se hace en cada tabla o se puede hacer un general en la base de datos? Los índices son por tabla. Ustedes se fijan, la sintaxis, perdón que me la salté, create index, le digo el nombre del índice, on, en qué tabla lo voy a crear, la tabla proveedores, la columna razón social. Esta columna, esto que aquí es el filtro. Yo podría poner razón social y RPE, entonces él va a filtrar por las dos cosas. Entonces, si lo pongo dentro del índice, fíjense que él me está diciendo cómo tú vas a incluir un campo que es parte del índice. Entonces, esto podría ser, ¿verdad? Eso es un índice compuesto. Estos índices sirven para tú filtrar por múltiples cosas. Donde la razón social sea tal y el RP vamos a poner sea 1, por ejemplo. Esto obviamente no va a traer nada porque no hay un RP1. Pero básicamente así, esa es la lógica del índice. Los índices son por tabla, para otra cosa. Explica el por qué no hay que ser un loco y ponerle índice a toda tabla que exista, porque asumo que tiene que tener un pero. Y eso es muy bueno, porque recordarse específicamente de lo que yo hablé ayer, que es que todo lo que suena muy bueno para ser cierto es probablemente porque lo es. Los índices ocupan un montón de espacio, mucho espacio, porque tú estás guardando una definición de la tabla otra vez. ¿Cómo guardar la misma tabla una y otra vez? La diferencia es que obviamente yo no estoy guardando toda la tabla en el índice, solamente estoy guardando un campo y incluyendo estos 3. El include trae más consumo y más espacio extra para el índice, pero es menor que directamente incluirlo dentro del índice. Ese es uno de los drawbacks que tiene, ¿verdad? El tamaño. O sea, si tú creas índices para toda la columna que incluyan todos los datos, o sea, te va una columna que tal vez una tabla que tal vez pese 500 megas, puede terminar pesándote 5 gigas, por ejemplo.
Otro drawback que tienen los índices. Los índices se actualizan por cada transacción. Es decir, cada proveedor que yo inserto, él tiene que actualizar el índice, tiene que actualizarlo. Entonces, tener muchos índices causa algo conocido como overhead, que es básicamente, mientras más índice hay, más dura cada insert. O sea, cada vez que tú insertas algo, cada vez que tú actualizas un dato, que él tiene que actualizar el índice, cada vez que tú borras algo, todas las transacciones ocupan mucho más espacio, mucho más tiempo, que diga, mucho más tiempo de ejecución. Por lo tanto, los índices es bueno tenerlo en cuenta que se usan estratégicamente para tú mejorar consultas muy pesadas o para tú optimizar una consulta muy frecuente. No es recomendable crear índice para toda la columna en la que tú no filtras, porque el índice es para filtrar, o sea, para cuando tú filtras. Si yo creo un índice de razón social y filtro por RPE, él no me va a usar el índice de razón social, porque el índice es para filtrar. Esta parte de aquí del índice es para filtrar y esto aquí es lo que va a incluir y traer el índice al momento de ser utilizado. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué vamos? Ajá, vamos a crear una tabla R proveedores sin índices y vamos a insertarle vamos a seleccionar todo. Un poquito más avanzado, ¿verdad? Esto yo lo voy a explicar con los ETL, pero sí, básicamente tú puedes insertar a una tabla con otra tabla. O sea, esto sirve bastante para los ETL, ¿verdad? Entonces, ok, aquí insertamos en la tabla proveedores sin índices todo lo que tenemos en esta tabla proveedores. Entonces, ahora vamos a ver, yo inserté todos esos datos de contrataciones porque los índices es bueno mostrarlos con datos y con una buena cantidad de datos. Porque cuando tú tienes muy poco registro, la verdad es que SQL es bastante rápido, tú no te vas a dar cuenta de la diferencia. Entonces, vamos a seleccionar todo de proveedores sin índice, vamos a ver cuánto dura y vamos a ver query plan también. Entonces, se fijan, aquí, él no tiene, él aquí, o sea, básicamente lo mismo. Fíjense, vino sin orden, o sea, a pesar de que el RPE es un incremental, él vino sin ningún tipo de orden. ¿Por qué? O sea, él organiza como él entiende. Cuando tú no tienes, pero también ganas peso y pierdes velocidad de inserción y eliminación. Perfecto, exactamente. Básicamente eso. Por eso pero es una herramienta muy poderosa y muy importante. Los índices son muy importantes. Simplemente que hay que saber y entender cuándo y cuándo usarlos y cuándo no. Básicamente. Entonces, miren, la tabla de proveedores sin índice no tiene índice. Se fijan, él lo que hizo fue aquí un table scan. Él tuvo que él escaneó la tabla y vino sin ningún orden porque como no tiene un clúster, no tiene ningún orden. Dependiendo, él a veces se lo organiza por X o Y, porque él trata de organizarse de alguna forma, pero en este caso no pudo organizarse porque hay bastante RPE, hay número, hay fecha y tenemos bachar, entonces no supo organizarse, te lo trajo todo a lo loco. Pues, básicamente, podríamos hacer un order by RP descendiente. No, no comprendo, la verdad. No comprendo porque me desarrollo, pero bueno. Entonces, fíjate, en verdad, él está viendo con un orden, él tiene un orden. Este fue el primer registro 2 veces seguida. Ahora, ¿en qué orden está viniendo? Faltó el byte. Ah, ¿verdad? Bueno, sí, da igual, pero da igual. O sea, da igual. Estoy un poco de rápido, estoy tratando de explicarlo lo más rápido posible porque no quiero. Se nos está yendo el tiempo y hay bastante que explicar. Él está organizando de alguna forma, tú no sabes cómo, yo no sé cómo lo está organizando, porque él tiene su forma interna en la que él está organizando ahora mismo, pero algo muy importante que quiero que vean, este tipo de tablas que no tienen un clúster se le conoce como heap table. Una heap table es una tabla que no tiene clustering, que no tiene ningún tipo de orden, ¿verdad? Estas tablas consumen y pesan bastante. Tienen su utilidad, por ejemplo, para guardar un pocotón de datos, porque se inserta súper rápido. Ahora,
extraer datos, se toma su tiempo y tiene su consumo. Si ustedes se fijan aquí, tal vez no se ve muy bien, pero aquí me dice el coste que tuvo para el servidor. Me dice coste estimado I/O, que son de operaciones, y operator cost, ¿verdad? Me dice el coste de cada uno. Vamos a ver, esto fue con un scan. Tienen los mismos datos, las dos tablas tienen los mismos datos. Vamos a ver esto. Esta hizo un índice con el clúster. Ya de por sí está durando menos. De fija, me sacó todos los registros, me lo sacó en 0.124 segundos. Esta está tomando 0.8. El coste de esta consulta, que básicamente le estoy sacando todo, está resultando en 1. O sea, el coste es de 1. Entonces, de 1.1 o 1.2, creo. 1.2, 1.2 y 1.1. Y aquí, aparte de ser más rápido, bueno, ahora duró lo mismo prácticamente ahora. Puedo que ser, sí, eso supongo que será diferencias del internet, la verdad. El coste es un poquito menor también. El coste es un poquito menor, es 1.1 en vez de 1.2. Entonces son alguna diferencia que tiene los índices, alguna ventaja. También el hecho, yo seleccioné lo mismo otra vez. Okay, index scan. Ven acá, ¿qué me está pasando aquí? Yo tengo la tabla de proveedores con sus índices. Ajá. Y él me está sacando, ¿qué tal me está sacando? Esta es la tabla de proveedores sin índice, yo creo. ¿Qué me está pasando aquí? No, yo estoy confundido. Yo no sé qué le está pasando ahora mismo al SQL. O sea, él está haciendo el index scan también. Ahora duró 0.3. Le voy a ser sincero, no sé qué le está pasando al servidor. Yo creo que él me estaba volviendo la misma tabla una y otra vez. Pero bueno, no tengo tiempo para estar pensando en eso ahora mismo. O sea, no sé, ahora hace un segundo estaba funcionando perfectamente, ahora se volvió loco. Yo creo que él está confundiendo la otra porque tienen prácticamente el mismo esquema. Bueno, sí, el server está devolviendo cosas y está haciendo un index scan non-cluster. Él está usando el índice de razón social. Oh, ya yo sé, ok, ya yo sé lo que está pasando. Por alguna razón, ustedes ven que SQL no es perfecto. Vamos a probar, vamos a probar con esto. ¿Cómo era? Option recompile. Para que él recompile. Ya yo sé lo que pasó, ok. Esto es algo profundo. Vamos a ver si funciona, si efectivamente es. Ok, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. A veces SQL, como les dije anteriormente, SQL hace un plan. Él hace un plan para él hacer la consulta. En este caso, él está medio confundido ahora mismo entre las dos tablas. No, él básicamente está usando el índice de razón social para traerme todos los proveedores cuando no es el más eficiente. Él debería estar usando, desde aquí abajo lo dice, IX barra razón social es el que está usando. Él debería, por conveniencia, usar la llave primaria de proveedores. Es algo que pasa, me ha pasado anteriormente, por eso fue que ahora me fijé y después que lo veo, me doy cuenta. Ahora que borré ese índice, me está usando el cluster index que tenemos, entonces un poquito más rápido y viene con su orden. Esto es algo, por eso les exhorto a que lean directamente y estudien a profundidad la documentación de los índices, porque si tú le preguntas a muchos de vea, muchos, un ejemplo, ¿por qué te de terror? ¿Por qué no? Tal vez no sepan decirte, yo mismo a veces no sé, SQL trabaja de manera a veces misteriosa, ¿verdad? Porque si yo quiero todo lo de la tabla y tengo que hacer un scan a la tabla, me conviene usar el clúster, que yo tengo la posición física de toda la tabla. SQL en este caso decidió, por alguna razón, prefirió usar un índice no clúster para escanear ese. Me imagino que será por el hecho de que
ese índice no clúster incluye todos los registros, tiene todos los datos como si fuera un índice clúster, pero bueno. Entonces, esos son los, básicamente, esa es la explicación de los índices. Más por encima, se lo estoy dando. Ya vimos cuál fue el error en este caso. No era, fue más un error de decisión de SQL. SQL no supo decidir él personalmente cuál de los dos índices usar. Pero eso no es problema. Eso son cosas que a cualquiera le pasa. No debería pasar en SQL, pero le pasan. Eso es algo que a cualquiera le pasa. Okay. Entonces, ya expliqué los índices cluster y no cluster. También les digo que es importante saber que a la llave primaria tú puedes directamente declararla como clúster o no clúster. Voy a explicar eso también, ¿verdad? Para que quede grabado, ustedes después lo verán en un futuro. ¿Por qué? Hay veces que nosotros tenemos una tabla que en vez de usar directamente un ID incremental, que pasa en algunos sitios web, es que tú usas directamente un git, ¿verdad? Esto es un git. Ustedes ven la estructura y me imagino que lo sabrán. Vamos a copiar y a pegarlo porque está en chiquito aquí. Esto es un git, ¿verdad? Esto es un ID único que no es incremental. También existe el New Sequential ID, que es incremental, pero eso no es el punto. Al momento de tú tener a los índices, se le tiene que dar mantenimiento. Los índices se fragmentan. Es como con la misma aplicación del libro. Si tú le agregas página al final al libro, entonces el índice queda desactualizado. SQL tiene un auto-update para los índices, o sea, él actualiza sus propios índices una y otra vez, ¿verdad? Para mantenerlo, pero como quiera se fragmentan. Cuando se fragmentan es que hay más información que queda fuera del índice. Y esa fragmentación causa particionamiento de páginas, básicamente explicándolo como si fuera un libro, lo cual hace que el índice se vuelva más lento, lo cual no es bueno. Yo les recomiendo, les pueden soltar que investiguen esta parte del fragmentación y de índice. Fragmentación y mantenimiento de índice. Porque en verdad esto es un tema bastante extenso que no puedo explicar ahora mismo. Pero les iba a decir que en la llave primera tú puedes declararla como non-cluster. Entonces, sabemos que el cluster organiza la tabla. Pero ¿qué pasa cuando los datos se guardan de una forma que SQL no puede organizarlo? SQL puede organizar relativamente bien tres cosas. Los caracteres, relativamente bien. Voy a explicar por qué ahora. Los números enteros y la fecha. Eso es lo que él mejor puede organizar, los números enteros y la fecha. La fecha por obvias razones. Hay fechas más antiguas y fechas más nuevas. Y los números enteros por lo mismo. Hay número mayor y un número menor que otro. Pero estos ID son únicos y algunos comienzan con un número o otros comienzan con una letra. Entonces, estos ID fragmentan rápidamente el índice. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo organizarlo. Cuando él va a actualizar el índice, él no sabe cómo va a organizar ese índice. Eso causa que pese más y se fragmente y sea más lento, como tú no tener nada, como tú no tener directamente un índice. Por lo que si tú en algún momento te encuentras en un trabajo, ¿verdad? Tu trabajo, y te dicen crea la base de datos, y tú creas la base de datos, y tú necesitas, te dicen, no, el usuario tiene que tener un GIF, porque el usuario, tenemos que proteger la información del usuario, créanle un GIF, ¿verdad? Y esa va a ser tu llave primaria. Una muy buena práctica es tú crear esa llave primaria no cluster, porque el no cluster no organiza, sino que directamente guarda físicamente y ya. Entonces, eso va a evitar que se te fragmente el índice y no tienes que darle mantenimiento tan seguido, porque dar mantenimiento es una tarea pesada en tablas bastante grandes. No tienes que darle mantenimiento tan seguido, el índice se mantiene rápido y tú puedes declarar un índice cluster. Ojo, es importante que todas tus tablas, si son transaccionales, tengan su índice cluster. Tú puedes declarar un índice cluster en una tabla usuario, en ejemplo, en la fecha de creación del usuario. De tal manera, tu tabla se organiza incrementalmente por usuario del más nuevo, del más nuevo o del más viejo al más nuevo. Y también tu ID es igual de rápido para consultas, ya que va a traer su índice cluster o no cluster para tu poder extraerle datos, buscar, quiero este usuario y él va a hacer un SIG y va a encontrarte el usuario sin ningún problema. Entonces, dentro de eso viene la segunda parte, que son las vistas.
Vamos a explicar rápidamente lo que es una vista. Una vista básicamente, vamos a ponerle W usuario. No. Esta es la sintaxis para crear una vista. Entonces pone create view, el nombre de la vista, as, cómo tú quieres que se cree, o sea, la definición de la vista. Una vista es básicamente una definición de query, o sea, tiene un código, un query, y tú lo defines de alguna forma. Las vistas son bastante efectivas para, por ejemplo, hay un query muy complicado que te piden muy seguido. Vamos a suponer que ese query muy complicado es este que está aquí. Query muy complicado. Tú tienes, cada vez que te piden información de ese query, tú no sabes cómo, tú tienes que coger lucha, tienes que escribir y hacer la lógica una y otra y otra y otra vez. Entonces, las vistas son como una mini tabla, pero esa tabla, más que ser una tabla, es una definición y es dinámica. O sea, tú no tienes que insertarla, no tienes que nada. Y los valores de esa vista, el valor del campo, el esquema, va a ser lo que le llegue. Si le llega un varchar, esa columna de esa vista va a ser un varchar. También el nombre de los campos de la vista va a ser el mismo nombre que tengan los campos del query, porque es básicamente una definición de query, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creamos esta vista BW usuario. Entonces, ahora aquí adentro, tenemos esta vista BW usuario. Ustedes fijan, ya el query es bastante más sencillo. Ya es una definición directa, como si fuera una tabla. Como si fuera una tabla. Fijan, orden ID es un entero, puede ser nulo. ID es un entero, puede ser nulo. Y nombre es lo que le llegó, un varchar 100, puede ser nulo también, sin problema. O sea, ahí, bastante sencillo. Ahora, las vistas tienen un problema. Las vistas son dependiendo bastante lento. ¿Por qué? Porque ellas como crean una definición personal, ellas actúan como una tabla, pero esa tabla no tiene índice, no tiene nada. Entonces, cada cierto tiempo SQL lo que hace es que cachea la información de la vista, era como que hace la consulta y lo guarda en la vista. Entonces, esa es la definición de la vista. Entonces, esa vista es bastante lenta. Vamos a suponer bastante lenta, ¿verdad? Hay un par de cosas que uno puede hacer para mejorar la velocidad de la vista. Ahora, ese par de cosas que uno puede hacer tienen muchas restricciones. Vamos a crear otra vista diferente. Proveedores. El nombre de ese error. Tenemos la vista que básicamente la misma definición de la tabla, pero en una vista. Las vistas suelen ser bastante lentas, por lo que existe una pequeña cláusula que es bastante importante, no bastante importante, pero yo diría que a mí me gusta bastante, la verdad, que es with schema binding. Creo que era así que se escribía. Así, ok. Con esquema binding. Básicamente, ¿qué hace esto? Esto, en vez de la vista directamente tener su propio esquema de, me da igual lo que llegue. Si me llega un entero, el esquema de esa columna va a ser entero. Si me llega un string, el esquema de esa columna va a ser un string. Con esquema binding, lo que él hace es que coge y conecta el esquema de la vista directamente con la tabla. Esto ayuda bastante SQL en, me va a dar error, sí. Ok, y eso es otra cosa que tengo que explicar también. Vamos a borrar la vista. Ok. ¿Verdad? Va a venir con el esquema de la tabla. Este error que viene aquí es porque el esquema binding tiene un montón de restricciones. Entre esas restricciones están de la mente que, recuerde, tú no puedes usar subquery, porque un subquery es data de una tabla de una fuente X transformada, ¿verdad? Usualmente. Entonces, para ellos prevenir, ellos no te permiten usar subquery. ¿Por qué? Porque tú no puedes coger el esquema de un dato que está transformado, o sea, que tal vez no es su forma original. Porque el esquema binding lo que hace es que coge el formato
original de la tabla, si la encuentras, no puedes usar left join. No se puede usar left join, ni right join, ni ningún tipo de join, exceptuando el inner join. ¿Por qué? Porque el inner join le asegura al SQL la veracidad de los datos. O sea, que los datos van a llegar con un esquema estándar siempre. Que no, en plan, no, tengo todo de proveedores, pero no tengo oferta de ningún tipo. Este no tiene oferta de ningún tipo. Este sí. Este tiene uno. Esa confusión, SQL no la quiere. Entonces, no te permite usar esquema binding en ese ámbito. No puedes usar all tampoco. Tienes que definir directamente todo. ¿Por qué? Porque tú estás definiendo como si fuera una tabla nueva. Porque ese esquema va a ser default. Te ayuda a hacer, las vistas son más rápidas con esquema binding. Gracias a que, como él ya tiene el esquema hecho y derecho, él no tiene que analizar el esquema. Porque es una cosa que tiene SQL. SQL, cada vez que tú se ejecuta la vista, él la cachea. ¿Sí? Pero cada vez que tú la ejecutas, tienes que revisar si el esquema no ha cambiado. Si en vez de llegar un número, te llegó ahora un string. Si en vez de llegar un datetime, te llegó un datetime, pero es un string que tiene una A al final. O sea, tienes que constantemente revisar el esquema. Esquema binding es muy bueno cuando tú tienes datos limpio y estructurado, que tú sabes que te van a llegar de una sola forma y que nada. Eso sí, tiene un par de restricciones. Vi la pregunta en el chat, la respondo ahora. Tiene un par de restricciones, que son las que mencioné, pero esas restricciones que yo mencioné son para crearla, ¿verdad? Al momento de tú crear razón social, fecha de registro, y el otro era tipo de persona. Al momento de tú crear una vista, ok, tiene un esquema web, ¿verdad? Otra cosa que se me había olvidado. Cuando tú creas una tabla con esquema binding, tú tienes que decirle el esquema. Los esquemas es algo que vamos a ver mañana, pero básicamente esto default que tuve aquí es un esquema. Esto es un esquema. Lo voy a explicar a profundidad después. Tú puedes crear esquemas. Tú puedes crear un esquema PV, suponiendo que sería un esquema, vamos a suponer, de proveedores. Entonces yo podría crear la vista dentro del esquema proveedores, ¿verdad? Y la tabla la podría crear dentro del esquema proveedor. Entonces, ese error que me dio es porque obligatoriamente para tú crear la vista y usar la tabla, tienes que decirle el esquema al que pertenece esa tabla. Entonces, por eso fue que me dio el error, ¿verdad? Voy a explicar, obviamente los esquemas se quedaron para mañana. Ya más profundidad voy a explicar los esquemas mañana, ¿verdad? Pero ya vemos que a diferencia de todas estas tablas que están en el esquema default, esta que está aquí se encuentra en un esquema aparte que es el esquema de proveedores que yo acabo de crear, PV, ¿verdad? Entonces, esta tabla está esquema bound, ¿verdad? Esquema bound. Una cosa que, otra de las restricciones que tiene, vamos a ver si me pasa aquí. Ok, efectivamente. Otro de las restricciones que tienen las vistas con esquema es que, mira, aquí me está diciendo que no puedo modificar la tabla. Y te preguntará, ¿por qué no puedo modificar la tabla? Yo estoy cambiando de entero a gran entero, o sea, no es como que te vaya a romper nada. Lo que pasa es que para él cambiar ese tipo de datos, él dropea, recrea la tabla e inserta los datos de nuevo. El problema que nos estamos refiriendo aquí es porque esta tabla proveedores está bindeada, la vista de proveedores está bindeada al esquema de proveedores. Entonces tú no puedes directamente, exacto, para no alterar, no los datos, el esquema de los datos. La vista proveedor tiene el esquema de la tabla proveedor. Si yo cambio el esquema de la tabla proveedor, entonces la vista proveedor se rompe. Entonces directamente SQL me dice, no, tú no puedes cambiar el esquema de la tabla proveedor. No puedes, o sea, negativo, no te voy a dejar. La única forma en la que podría hacer eso sería editando la vista, quitándole el esquema binding. Vamos a poner esta abajo para comentar esto sencillamente. Le quito el esquema binding, ya se lo quité. Entonces, ahora, me dice, ahora me está diciendo que va a durar mucho tiempo, bla, bla, bla. Esto es simplemente un warning que me está dando. Lo guardo y se fijan, se guardó sin problema. Antes no me iba a dejar de ninguna forma. Ahora me dejó sin problema porque no tiene algo que está bindeando el esquema de la tabla.
sea, ya no tiene una referencia que está cambiando el esquema de la tabla y obligándola a mantenerse de un tipo de dato. Las restricciones, ajá, efectivamente, para no para no alterar los datos, porque repito, creo que ya la respondí, pero es para no alterar el esquema. El esquema, en este caso es el esquema lo que importa, no tanto, el dato importa bastante, él tiene sus restricciones para evitar que tú cambies los datos y cambie el esquema, pero eso son más prevenciones. En el caso puramente para que tú no cambies el esquema de los datos tiene que ser un solo. Algunos beneficios que tiene el esquema binding es que te permite crear vistas indexadas. Las vistas normales no se pueden indexar, pero estas vistas sí se pueden indexar. Tú podrías, pero tiene un par de también restricciones. Te digo, el esquema binding, eso es restricciones por todas partes. Esto es como una constitución para únicamente para bandear el esquema de una vista. Entonces, yo tengo que crearle primero, obligado, tengo que crearle primero un unique cluster index. Él está pidiéndome, básicamente me está pidiendo que le diga cuál es la llave primaria. O sea, tiene que tener una llave primaria, obligatoriamente, ¿no? No puedo crear una vista como una tabla heap, no. Tiene que tener una llave primaria y tiene que estar organizada de alguna forma obligatoriamente. Y después de ahí, entonces yo puedo crear otro tipo de índice y demás, ¿verdad? Puedo crear otro tipo de otros índices non-cluster. Pero primero tengo que crear un índice único cluster. Ok. Vamos a dejar la vista hasta ahí porque falta algo todavía. Okay. Esto que sigue lo voy a explicar más por encima. Pido disculpas, ¿los índices se pueden automatizar? Sí, sí. No la creación de índice. Bueno, tú podrías automatizar la creación de índice, pero no es muy recomendable porque, vuelvo y repito, no te conviene que tu base de datos decida dónde crear índice y dónde dropear índice. Pero tú lo que puedes sí automatizar es el mantenimiento de los índices con una consulta, un procedure o lo que sea. Vamos a hablar un poquito de los procedures ahora. Procedure básicamente es un bloque de código, igual como en programación orientada a objetos, imagino que le dieron, si trabajan .NET, Java, lo que sea, lo que nos tiene muy de la mano. Un procedure es un bloque, como imagínense, como un objeto, una función. No una función, en este caso es un procedimiento, ¿verdad? Una función sencilla, ¿verdad? Entonces yo puedo crear un procedure que se llame taller SQL, le tengo que decir as y begin, ¿verdad? Ahí yo le estoy diciendo que comenzó el procedimiento, comenzó el procedimiento. Igual como en lenguajes de programación, tú puedes crear un procedure que acepte variables. Vamos a ponerle, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, que acepte una variable taller int y le digo el tipo de datos, que es un entero. Entonces, este procedure va a aceptar taller entero, ¿verdad? Entonces, yo puedo seleccionar aquí taller int. Ese va a ser mi procedure. Vamos a hacerlo bastante sencillo. Entonces, yo tengo un procedure, taller SQL, que acepta una variable, un entero, y como respuesta me devuelve el mismo entero. También podríamos hacer, también existen dentro del nuevo procedure, tú puedes usar condicionales. If taller int igual a 1, entonces comenzamos y hay que comenzar y cerrar la ejecución. Vamos a poner aquí taller más 1, suponiendo, ¿verdad? Else, que me devuelva simplemente taller y vamos a crear este posible. Yo creo que lo creé ya, me va a dar, no, no lo había creado. Entonces, para ejecutar un procedimiento que creamos, ¿verdad? Nosotros podemos usar execute, básicamente. Entonces, taller SQL, y luego tenemos dos formas. Tenemos dos formas de decirle la variable que uno quiere, ¿verdad? Por default, si tú usas el default, o sea, tú puedes poner el valor al lado, ¿verdad? Puedes poner el valor al lado y no hay problema. El problema de esto es que si tú tienes muchas variables, vamos a poner que tú estás poniendo 10 variables, tú tienes que ponerlas justo en el mismo orden. La otra forma es tú poner @taller int
y tú le estás diciendo directamente, mira, del procedure tal, esta variable es igual a tal cosa. Entonces, vamos a ver qué me da. 2. Me vuelve 2 sin problema. Y si le paso 1, como yo le estoy sumando 1 aquí, en teoría debería entrar al if y devolverme 1. Vamos a ver qué hace. Exactamente. Me volvió 2 igualitos. Entonces, ustedes saben, como vimos en los lenguajes, uno puede alterar el procedure directamente. Tú le pones alter y puede alterar el procedure directamente. Le pones alter. Parece que era master. Espera. Y aquí debería devolverme 3, exactamente. Devuelve 3. Estos son los procedures. También existen las funciones. Que las funciones, en verdad, son muy buenas para tu cálculos. Por ejemplo, yo he creado funciones para mi base de datos. Hello, ¿ustedes ahí aún? Te escuchamos, Michael. ¿No me escucha? Cortado. Sí. No, no se me fue la luz. Sin querer, apagué la regleta. Entonces me desconectó otra vez el Docker y todo lo demás. Entonces otra vez. Y se puede. ¿Y qué pantalla usted también? Me imagino que la segunda, ¿verdad? Estamos viendo el SQL actualmente. Sí, pero eso sería la segunda pantalla que ahora mismo está apagado. Entonces, siempre te van a presentar. Sí, vamos a terminar tranquilo, no hay problema. O sea, déjame cambiar otra vez la pantalla, poner la pantalla principal. Denme un segundito. Y pido disculpas de nuevo porque se ha accidentado de más el taller, de más, diría yo. Eso es parte del proceso, tranquilo. Con Dios mañana, vamos tranquilitos. Con Dios delante. Entonces, vamos a continuar de aquí mismo. A ver, ¿se ve? Yo no estoy viendo porque ahora estoy en una pantalla otra vez. Pero se ve. Ok. Y estoy con el Wi-Fi también ahora porque se desconectó el Ethernet que estaba en el dock. Bueno, tenemos las funciones también. Tenemos las funciones también que básicamente vamos a ahorrar tiempo. Entonces, aquí podemos ver todos los tipos de cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos store procedure, funciones y triggers. Un trigger es básicamente una, un disparador. Sí, así como, espérate. Tengo que parar de presentar porque tengo que poner la VPN para el servidor. Un segundito. Una pregunta, ¿qué libro tú sugieres que tengan todas esas informaciones? Bueno, yo personalmente, casi todo lo que aprendí, lo aprendí directamente sacándolo de la documentación. Ese es tu mejor amigo. ChatGPT te puede ayudar en alguna cosa, pero ChatGPT se confunde mucho, se lo digo. ChatGPT se confunde muchísimo y te da esa información que no tiene sentido. Entonces, cuando tú estés usando algo o tú estás haciendo, tú quieres entender bien los índices, búscalo en la documentación de SQL y léetelo. Así mismo, lo mismo que te he explicado de los índices de que el clúster es físico y que el no clúster es en memoria, así mismo te lo explica la documentación. Obviamente, la documentación habla un poquito más técnico de lo que yo hablo, pero básicamente sí, básicamente eso. Déjame, ahora se va a presentar, ya estamos conectados de vuelta. Ok, aquí está. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a ahorrar algo de tiempo. Ok, New Trigger. Vamos a darle aquí, vamos a aplicarlo desde aquí. Entonces, mira, por ejemplo, esta parte es simplemente él diciéndote que tú le quieres poner un esquema o el sistema o lo que sea. Entonces, este es el nombre. Le vamos a quitar todo esto. El nombre del trigger. Vamos a ponerle, por ejemplo, hola. El trigger se llama hola. Y vamos tenemos que decirle a qué tabla pertenece. Este es diferente a un procedure. El procedure no pertenece a ninguna tabla, por lo que cuando tú creas un trigger, tienes que especificarle a qué tabla pertenece. Entonces, puede decir create trigger, hola, on, vamos a poner un usuario. Vamos a crear trigger en usuarios. Entonces, después tú tienes que decirle cuál es el disparador del trigger. Un insert, delete, update. Tú puedes usar los tres.
O sea, tú puedes crear un trigger que cada transacción haga algo, pero en este caso, con fines de prueba, vamos a poner un insert. Vamos a un trigger bastante sencillo. Entonces, voy a quitar esto. Vamos a quitar esto. Por cierto, si no lo saben, el no count, esto lo que hace es que básicamente usted ve en ese mensajito, vamos a quitar esto de aquí. Este mensajito de aquí es el número de, o sea, el conteo de la fila afectada. El no count lo que hace es que, dependiendo de cómo tú lo pongas, no te devuelve ese resultado. No exactamente pero él a algunos manejadores le hace una respuesta de tantas filas afectadas. No sé si lo han visto en alguna de programación que te devuelve, que tú puedes decirle en algunos RM routes affected, y tú le preguntas si es cero routes affected, entonces que te dé error porque el insert falló o lo que sea, ¿verdad? En algunos lenguajes de programación tú puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, por cada insert en la tabla usuario, vamos a insertar dentro de órdenes. Vamos a insertar dentro de órdenes. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a insertar un ID usuario, como que hubiera hecho una copia. Y usted se preguntará, ok, pero ¿qué ID usuario vamos a insertar? No vamos a hacer que tú vas a insertar el mismo ID usuario, no. Lo bueno de los triggers es que el trigger, cuando se ejecuta, él te guarda, o sea, para ti básicamente, él está guardándote información de la fila afectada en una tablita muy bonita que se llama Inserted. También existe una que se llama Deleted, ¿verdad? En este caso, dependiendo de la ejecución que se realice, tú vas a tener datos en Deleted o en Inserted o en ambos. Como es After Insert, yo no únicamente voy a tener datos en Inserted. Si fuera After Update, yo tendría datos tanto en Deleted como en Inserted. En Deleted yo tendría el viejo registro, porque SQL, el update es muy fancy y todo lo demás, y tú crees que está actualizando en realidad la columna, pero en realidad lo que tú estás haciendo es borrando e insertando. O sea, SQL no actualiza el campo como tal, él borra el campo y lo inserta de nuevo. Lo que pasa es que él lo hace en la misma posición en memoria. Entonces, por eso, si fuera after update, después de cada update, tú vas a tener data en deleted y en inserted. Si fue después de inserted, si es after insert, tú vas a tener datos en inserted. Y si fue en delete, tú vas a tener datos únicamente en deleted, porque o borraste o insertaste. Bueno, entonces, vamos a insertar dentro de órdenes el ID de la persona que se insertó, ¿verdad? Obviamente, inserted guarda la información, tiene la data de usuario vieja o la insertada nueva. Vamos a crear este trigger sencillo. Entonces, creamos este trigger. Entonces, vamos a insertar un usuario nuevo. Insert usuarios, nombre. Yo tenía más campo aquí. Email. Entonces, values igual. Vamos a poner aquí. Emanuel. Bueno. Opa. Vamos a poner en el correo outlook.com. Vamos a insertar este usuario. Si se fijan, con el query planning podemos ver las dos ejecuciones que se realizaron gracias al trigger. El primer insert es en la tabla usuario, el insert normal, valor 1 y 2, lo que yo acabo de realizar ahora mismo. Y el segundo insert que realizó es el del trigger, o sea, él accionó el trigger y después hizo un valor y, o sea, insertó el usuario y después accionó el trigger. Entonces vamos a ver qué tenemos en la tabla órdenes ahora. O sea, antes teníamos dos órdenes mías y ahora tenemos una orden nueva del nuevo usuario que viene siendo O, ¿verdad? Puede ser bastante, esto puede
puede ser bastante useful los triggers para ejecuciones como, por ejemplo, vamos a suponer, usted ve en esa farmacia donde tú compres, te dicen regístrate para cuando tú vuelvas, ¿verdad? Entonces, ellos podrían con un trigger, ¿verdad? Y un query un poquito más fancy, obviamente, no así como este, registrar el usuario y la orden al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si tú estás registrando el usuario, porque realizó una orden. O sea, eso es lo que se espera. Entonces, ¿va? De una vez con un trigger sencillito, after update, tú puedes hacer lo mismo, after delete también es igual. Tú puedes hacer un after delete y tú mimicar, vamos a poner un borrado en cascada. Entonces, básicamente es. Entonces, la siguiente parte bueno, ya expliqué los procedimientos, la vista indexada, los índices, yo creo que, no estoy seguro, yo creo que expliqué lo mejor posible en la parte de los índices. Exacto, estilo ITRA. Documentación, tú vas a documentación, lee, practica, si falla, da igual, continúa. Recuerda que nadie nace sabiendo. O sea, incluso yo, ustedes me ven, tal vez me vean como que sé mucho SQL, tal vez me vean como que no sé prácticamente nada. Yo debo ser sincero, yo personalmente creo que me falta mucho todavía. O sea, hay muchas cosas que, que no sé todavía. O sea, hay, hay una infinidad de cosas por hacer. Siempre tú puedes aprender un poquito más, tú puedes hacer lo que sea, tú puedes hacer lo que sea, tú puedes hacer un warehouse para Google y tal vez te falta y tal vez venga un muchacho random y te diga, ¿tú conoces esta consulta? Y tal vez tú no sepas lo que hace porque nunca la utilizaste, ¿verdad? Lo bueno es uno estudiar, entender y continuar practicando y etcétera. Eh, para uno hacer menos lado del código. Te voy a ser sincero. Yo desarrollé la API de la DSP. Bueno, yo voy a, por cierto, ya acabamos con el código. Ya eso era, creo que eso era todo en la parte del curso intermedio de hoy. Lamento, yo quería abundar un poquito más y explicarse un poquito mejor, una mejor analogía, con un mejor código, cositas un poquito más complicadas, tal vez un while, pero por lo accidentado, por los varios accidentes que tuvimos el día de hoy, lamentablemente se nos fue un poquito el tiempo. Pero yo creo que me logré agilizar para cubrir absolutamente todo. El último punto era el modelado de datos, que en realidad di modelado de datos, prácticamente lo di todo el curso de modelado de datos, que era básicamente las relaciones, los tipos de variables, dónde usarlo y lo demás, ¿verdad? Pues sí, es lo que estaba diciéndole, que lo importante es uno dedicarse a aprender. Y sí, el SQL te ayuda mucho, incluso en el desarrollo. Hay gente que piensa que no, pero, por ejemplo, hay veces que tú necesitas hacer tal vez un agrupado, un diccionario en Golang, lo que sea, y tal vez con un query tú puedes hacerlo y te consume menos que directamente hacerlo en la API, que tiene que hacer la consulta y después agruparlo. Tal vez filtrar una cantidad de datos de que tú sucio, que tú no necesitas, te ayuda más que filtrarlo directamente en el backend, con el mismo diccionario, con indexando, diciéndole qué tú quieres o qué no quieres. Y bueno, eso, yo le iba a dar una experiencia personal, la API, yo realicé una API de la DSP, que ustedes pueden conectarse, en verdad, lo exhorto, que le puede servir para bastante a ustedes, se la voy a mostrar, ya que aquí estamos, porque el objetivo de la API es que personas como ustedes, técnicas, que conocen cómo funciona el lenguaje y pueden darle provecho a la API, ustedes podrían perfectamente utilizar esta API, ¿verdad? Y hacer consultas y usarla directamente para, ahí está, bueno, todo el proceso. Si ustedes quieren hacer un análisis de inteligencia de contrataciones públicas, o tú puedes también crearte tu mini base de datos y sacar todos los datos de aquí y ponerlo ahí y tú haces tu cálculo y practicar y está documentada, paginada, todo lo demás, o sea, sin problema. Y yo le doy gran beneficio a API de mi conocimiento de SQL, ya que, se va a mandárselo entonces. Esta es la documentación directamente. También tienen la página de datos abiertos ahí por si quieren buscar algo más específico, ¿verdad? Con una interfaz más amigable. Pero yo personalmente me encanta el SQL. O sea, obviamente soy especialista en base de datos, pero mi perfil es desarrollador.
pero me encantó el SQL porque el SQL te da mucho beneficio. Muchos de los queries de ahí tienen una conversión de datos y unos cálculos complicados que tal vez en Go o Touch and Go, la API, o en Python o en .NET, tal vez me matan. O sea, tal vez tengo que hacer un diccionario y dura 20 minutos o consume mucho del CPU del servidor, pero yo con un query y separo el peso de la consulta. Y bueno, eso ya, acabamos. O sea, básicamente era eso. Le pido gracias a todo el mundo por presentar y por el engagement. Y vuelvo y pido disculpas por el accidentado de la presentación. Esperemos que mañana sea mejor. Y ya, eso era. Muchas gracias. Bueno, han sido 2 horas largas, pero realmente los acontecimientos de esta noche fueron cosas que no estaban en nuestras manos, pero lo importante es que se pudo completar y terminar. En verdad, de nuestra parte, agradecer nuevamente por haber estado aquí. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación. Voy a cortarla.